Estimados participantes, reciban un saludo cordial. Vamos a dar inicio a nuestra sesión número 5 del Diplomado en Atención Primaria y Redes Integradas, diplomado de la Organización Panamericana de la Salud. Esta sesión tiene que ver con este último módulo que hace referencia a la atención primaria y la gestión del cambio, ya que después de ver los anteriores módulos, resulta importante empezar a buscar alternativas de mejoramiento y eso va a implicar superar o subsanar una resistencia al cambio. Esto es absolutamente normal y esperable en cada una de las distintas organizaciones. Entonces, la sesión está programada para avanzar en 5 elementos. Primero mencionar la finalización del curso, luego dar las indicaciones del trabajo final, luego vamos a hablar del tema, ejemplos de trabajos finales, para que los tengan como referencia, destacando que esos ejemplos están disponibles en la plataforma y vamos a dejar un espacio final en caso de que existan preguntas, conclusiones y comentarios con respecto a esta sesión. Pues bien, entonces ya para arrancar con la primera diapositiva, entonces vamos a empezar con lo que es la finalización del curso, mencionando lo que son los requisitos de aprobación y lo que es el módulo final. Entonces, lo primero que hay que destacar es que la aprobación, y aunque ya está programada, si ustedes ingresan a la plataforma, van a encontrar que les dirá a todos no aprobado porque es un proceso que es acumulativo, destacando que el trabajo final es obligatorio y representa el 30% del desempeño del curso. Además, una aclaración importante y por fortuna esto siempre queda grabado, eh, la, la aprobación y la posterior certificación solo se podrá dar cuando se cumplen los requisitos y normalmente nosotros solicitamos a Panamá y las instituciones oferentes aquí en Colombia el proceso de certificación y firmas conjuntas, lo cual se puede llegar a demorar 3 meses. La vez que más ha demorado ha sido de 6 meses, pero normalmente es de tres. ¿Qué quiere decir? Que una vez nosotros finalicemos, estamos hablando aproximadamente el 15 de junio, aproximadamente el 15 de septiembre, a veces se nos ha demorado 15 días, porque pues depende de algunos procesos internos, sobre todo cuando el diplomado se da en diciembre, finaliza en diciembre, para que lo tengan en cuenta. El certificado no va a estar de manera automática. Se les informará eh, cuando ya esté disponible, para que puedan ingresar a la plataforma, lo puedan descargar. Pero para poderlo descargar, tendrán que ingresar a la pestaña inicial, ni siquiera ingresan a alguna de las cajas y ahí está el certificado. Inclusive, en este momento se debe estar visualizando el espacio anterior. Esta es una pregunta muy frecuente y simplemente está en la pestaña de familiarización. Y para poderlo descargar, les pedirá una encuesta de satisfacción del curso, no es como una evaluación como tal, en donde se recomienda que ustedes la diligencien. Y si cumplen con el desempeño, la plataforma lo descargará y se los emitirá de manera automática. Estos certificados yo no los tengo, no los Mira, tenemos desde acá, mira sino lo se que le generan pasa de a tu manera digital. teléfono. No me, se puso en blanco. Bien. Y el certificado estará por tiempo limitado, no se dispondrá de copia. Este tiempo limitado también es relativo. Yo todavía tengo certificados de cursos que finalizaron hace 2 años, todavía están disponibles, pero a veces hacen un proceso de depuración para que tengan en cuenta que normalmente año tras año a veces hacen esta revisión. Lo descargan, lo imprimen y lo guardan con copia. Esto es importante que lo tengan en cuenta y será certificado por un total de 120 horas, 2 semanas de formación y a veces más de una universidad terminan certificando, normalmente son dos,
en conjunto con la Organización Panamericana que avala el proceso que hicieron las universidades. Nos quedan 3 semanas y en esas 3 semanas la idea es que avancen el trabajo final en esas 3 semanas, en las actividades pendientes, y cuando esté la evaluación pues la diligenciarán, pero como les menciono, ustedes serán informados. Y si ingresan a la plataforma, el módulo 5, ustedes ven acá, ya está disponible. Y la idea es que puedan avanzar en el módulo del 23 al 5, pero también es factible hasta el 12 de junio porque el módulo 5 principalmente tiene que ver con el trabajo final. Y la otra actividad que tiene el módulo 5 es el foro final, para que puedan ir participando ya de una vez porque ya son algunas participaciones autoconclusivas de lo que es este proceso formativo. Hay unas lecturas y una descripción del módulo. Ustedes ingresan, van a encontrar esta descripción del módulo, las lecturas del módulo, que simplemente es invertir en salud, la gestión de recursos humanos y el llamado a la acción a Toronto, pero también el foro y el espacio para el trabajo final, y van a encontrar 2 ejemplos de trabajo final para que los tengan en cuenta. No es que lo tienen que hacer igual. Y el trabajo final corresponde a lo siguiente. Ustedes en el módulo 4, y pues por eso también el plazo se amplía para la entrega del taller del módulo 4, porque este taller consistía en un avance, hace referencia al desarrollo de una propuesta de mejoramiento. Y en el módulo 4, que en este momento ustedes lo están desarrollando, que no lo hayan hecho, avancen, por favor, porque ya esta mañana a las 7 de la noche, de acuerdo a la solicitud, ha sido ampliado el plazo de manera individual, pero puede ser coordinado grupalmente. Van a escribir una situación, un contexto, y para eso van a buscar 5 artículos o 5 documentos y van a realizar un resumen de 100 a 200 palabras de cada uno. Eso no es tan complicado de realizar, es importante las referencias, y incluso en la plataforma, en la lectura complementaria, hay un video tutorial de cómo realizar búsquedas en bases de datos. Ahí está disponible. Simplemente si yo voy a terminar el tema de migrantes en la frontera del norte de Santander y su vínculo con atención primaria, es buscar 5 artículos que hablen del tema y es un resumen de 100 a 200 palabras cada uno. Entonces, simplemente para ir avanzando e ir organizando la temática. No es algo complejo y no requiere un tiempo prolongado de hacerse. Entonces, recuerden que hasta mañana es el plazo, pero de una vez, ya al hacerlo, ya podrán ir pensando en el trabajo final. Y el trabajo final consiste en lo siguiente. Entonces, el trabajo final, cada participante de forma individual o de forma grupal, en grupos no mayores de 4 personas, si no tienen grupos, no pasa nada, tienen que elaborar un documento de reflexión o revisión narrativa. Son válidos los dos. Ojo con lo anterior, porque a veces uno puede hacer una revisión narrativa de la Ah, yo literatura, hubiera sabido. o puede hacer un documento de, de, Lo de, ves, lo de tengo reflexión, aquí, me conecté, en donde en ese pero esto, documento puedan trazar, voy a, voy a que si me quiera alguien, puedan trazar o puede hacer también, aparte de la revisión narrativa, un análisis de esa reflexión que permita continuar o gestionar un proceso de cambio. En eso es lo que consiste, que ustedes determinen y analicen en qué elementos se tendría que mejorar o en qué elementos se tendría que gestionar ese proceso de cambio para un modelo de atención basado en atención primaria y o la implementación de las redes integradas. Pueden ser participantes de otros grupos, esto es importante, no tienen que ser de los grupos que están conformados. Puede ser alguien del grupo A, con el grupo C, con el grupo J, pero es importante, primero, y esta es una indicación importante, que solo una persona lo suba. Segundo, que en los autores del trabajo se mencionen los grupos a los cuales pertenece. Y tercero, que ojalá sea en orden alfabético. La conformación no tiene ningún tipo de, digamos, intencionalidad. Digamos que la parte alfabética, pues es la que menos, digamos, relevancia tiene, pero que ojalá sea una sola persona y también
que se mencionen todos los integrantes del grupo. Estos grupos, la idea es que como ya están organizando, están finalizando con el módulo número 4, ya no se empiecen a conformar desde hoy. Si van a trabajar en grupo, si lo van a hacer individual, no pasa nada. Y después, estoy hablando después del 12 de junio, cuando finalice ya este proceso formativo, ustedes van a recibir una calificación. Y dependiendo de la calificación, pues como está en la plataforma, pues dependerá ese proceso o esa escala de evaluación. Si es menos de 50, quiere decir que al trabajo le faltan todavía muchos elementos. Si de 50 a 70, quiere decir que el trabajo fue regular y que se cumplen con los elementos superficiales del trabajo. Si es de 75 a 85, es bueno, quiere decir que la idea es interesante, pero si están interesados para publicarlo, tienen que trabajar mucho, se requieren muchos ajustes para poderlo publicar. Si de 86 a 100 se considera excelente y con ajustes moderados es candidato a publicación. Un detalle importante, porque la idea también es que esto sea divulgado, ya puede ser en póster, en artículo, con una revista especializada, es que después del tiempo cabe la posibilidad de que ustedes soliciten tutoría para poder continuar siempre y cuando pues tengan por lo menos 86 a 100 y si tienen de 75 a 85 lo puedan analizar. Y esas tutorías también se les enviarán espacios para que ustedes puedan conversar o discutir conmigo del 15 de junio al 30 de junio para poder planificar un trabajo y continuar durante el próximo semestre, durante un tiempo corto para que eso salga publicado. Entonces, normalmente puede ser que ustedes puedan analizar el tema de atención primaria, puede ser desde la autoridad sanitaria. Yo recomiendo que el tema de la reforma, y esto es un elemento importante, no lo tengan muy en cuenta porque a sacar un artículo o una reflexión de la reforma, cuando la reforma todavía está en discusión y todavía no hay un documento, no es pertinente. Eso se los digo desde el punto de vista respetuoso. Pero si el análisis es sobre los elementos que debería requerir una reforma, sin tener en cuenta lo que se está discutiendo, eso sí podría ser diferente. También puede ser por un tema de aseguramiento del rol del asegurador, también puede ser desde el rol de del prestador, desde la academia o desde la mirada comunitaria. Y tiene que tener 4 partes que están descritas en la plataforma. Una introducción, una metodología, un contenido y unas conclusiones. En la introducción, básicamente ustedes van a hablar del problema, del contexto, qué es lo que se quiere resolver. En otras palabras, es esa reflexión inicial. En la metodología, qué es lo que ustedes van a hacer para resolver la pregunta o problema. Por ejemplo, se hizo una revisión narrativa, se recurrió a fuentes secundarias o se propone, con base en la literatura, hacer lo siguiente. Esta parte es muy corta. El contenido es la organización analítica y crítica de la información encontrada. Como les digo, esto va a analizarse mejor cuando pasemos ahorita a mostrar los ejemplos. Y las conclusiones son las lecciones y aprendizajes, pero también determinar si se respondió ese objetivo o pregunta que busca dar cuenta con el documento. También tiene que elaborarse de la siguiente manera, pues en hoja tamaño carta, en Word, Times New Roman o Arial, en 12 puntos, 1.5 de espaciado, un título, un resumen de 250 palabras, unas palabras claves y el contenido, que fue lo que les acabé de mostrar, que son estos elementos, una extensión entre 2.500 a 3.000 palabras y si incluye bibliografía, mínimo 25 referencias bibliográficas. Por eso, por eso es que ustedes van a hacer un resumen, ya prácticamente están avanzando en lo anterior. Y si se adicionan gráficas, figuras o tablas, ojalá que sean originales o adaptaciones. No es copiar y pegar, porque eso se considera plagio. Entonces, en ese orden de ideas, después de tener en cuenta lo que es el trabajo final, vamos a pasar en este momento a hacer la revisión del tema. Entonces, en esta revisión del tema, ya para ir cerrando este proceso formativo, pues hay que mencionar 3 elementos fundamentales. Primero, en qué consiste la implementación de la atención primaria. Aquí vamos a tomar una diapositiva que vimos en la sesión de redes integradas de servicios de salud. Luego, experiencia en atención primaria orientada a la comunidad. Y tercero, en mi ámbito, como yo soy académico, pues tengo que mencionar las posibilidades de competencia en atención primaria para ir deslumbrando e ir discutiendo
pues este componente. Y ya de esa manera integral, pues ver lo que realmente significa la complejidad y la integralidad de lo que es la atención primaria. Esto lo muestro, sobre todo estos dos puntos, porque normalmente es lo que yo actualmente me estoy desempeñando. Yo trabajo mucho en comunidad y trabajo desde la parte de competencia en atención primaria, sumado al tema de redes integradas. Esas son mis tres experiencias. Pero el tema de redes integradas, ustedes ya lo vieron y simplemente nos vamos a enfocar en esos dos componentes. Entonces, como lo vimos en la sesión de redes integradas de servicios de salud, la atención primaria tiene dos expresiones operativas. Y esto es importante mencionarlo. La primera expresión operativa se traduce o se observa desde el nivel hospitalario y se conoce como redes integradas de servicios de salud con base en sus 14 atributos y definido por la Organización Panamericana de la Salud en el año 2009. Y la segunda expresión operativa, que nace en 1930 aproximadamente, es mucha más vieja que la misma atención primaria, determina que la atención primaria también puede estar a nivel comunitario. Y algunos autores, como Jaime Goffin, que también fue consultor de la Organización Panamericana en este tipo de temas, la traduce o la define como atención primaria orientada a la comunidad o a POC. Cabe la pena destacar es que el nivel hospitalario no puede trabajar sin el nivel comunitario y de manera viceversa, el nivel comunitario también requiere del nivel hospitalario. Entonces, a pesar de que son dos expresiones operativas, terminan siendo eventualmente diferentes, pero complementarias. Un detalle importante, por ejemplo, y esta es una definición fundamental, es que si, por ejemplo, ya que estamos hablando de los centros de atención primaria, y esa mirada de llevar al médico hasta la casa, esto no es el nivel comunitario. Eso sigue siendo el nivel hospitalario, porque el nivel comunitario tiene unas características que son diferentes y que pocos han implementado en distintos territorios. La mirada de redes, como ustedes la vieron, también implica organizar ese proceso de distintas instituciones para llegar a la prestación de servicios de salud en el lugar más apropiado. Eso significa el tema de redes integradas. Y el tema de comunidad es un complemento. Una segunda aclaración es que yo no puedo descuidar el nivel hospitalario por favorecer el comunitario. Y tampoco, dentro de la mirada del nivel hospitalario, también requiero de la mirada comunitaria para poder tener esa integralidad. Y se confunde mucho lo que es ese nivel, nivel comunitario, porque se cree y se traduce que es llevar los servicios de salud hasta la comunidad. No, eso es el nivel hospitalario. Y es un error conceptual grande que inclusive, particularmente aquí en Colombia, como lo mencionamos, la mayoría de los actores no lo concibe y no ve esa diferenciación. Esto es muy importante. Y casi que les digo que el nivel comunitario es invisibilizado. Entonces, esa es digamos, la primera reflexión que tenemos en la materia. Pero por otro lado, distintos referentes teóricos establecen que hay 5 actores que son necesarios para resolver los problemas y necesidades en salud de la población. El primero son los tomadores de decisiones, en los cuales determinan, formulan políticas de salud orientadas a dichas necesidades. Pero también hay que tener una articulación entre las instituciones de salud, que en el caso de Colombia, aparte de las instituciones prestadoras de servicios de salud, también estarían las empresas administradoras de planes de beneficio o los aseguradores, porque todas hacen parte de ese proceso. También está el recurso humano en ejercicio, en este caso ustedes, entiendan la relevancia de la atención primaria, estamos nosotros como academia, somos necesarios y en últimas está la comunidad. El abordaje tradicional, como se ve en la diapositiva, establece que normalmente la política es la que determina cuáles son las necesidades que requiere la comunidad, pero el abordaje de atención primaria orientada a la comunidad dice todo lo contrario. Establece que la comunidad es la que establece qué es lo que los otros 4 actores deberían armonizarse para poder responder. Pero normalmente en la política pública, y estoy hablando en el contexto colombiano, este aspecto no se da, porque todavía se sigue teniendo esa mirada de arriba hacia abajo, en donde yo como tomador de decisión
asumo cuáles son las prioridades de la población y la población termina siendo beneficiaria del proceso. Entonces, incluso llevar a los médicos hasta el hogar implica la perpetuidad de este modelo, porque la población no participa, la población no hace parte, sino simplemente receptora. Y curiosamente, no me había dado cuenta, y esto está en mi tesis de doctorado, que ustedes saben, esa citada en el modelo predictivo, preventivo y resolutivo, yo no me había dado cuenta, pero ya entendí el por qué fue citado en ese modelo. Yo coloqué esta cita y hasta ahorita me doy cuenta cuando estaba colocando la diapositiva que resulta pertinente dirigir los esfuerzos en Colombia hacia un modelo de salud preventivo, integral y comunitario que se aborda desde la comunidad. Esta cita está en mi tesis de doctorado y es curiosamente, digamos, el precursor a lo que es el modelo. No voy a mencionar si está bien citado o no, porque pues como mencioné, no voy a hablar de la reforma. Y eso nos lleva al primer elemento de de la tarde de hoy, que después de tener esta introducción, ya después de ver las redes integradas, vamos a ver la segunda expresión operativa que se conoce como atención primaria orientada a la comunidad. Y la segunda parte de la sesión de hoy va a ver con el tema de competencias. Y con eso cerraríamos ya de manera apropiada lo que es atención primaria para entender e incluso para reflexionar qué es lo que se necesita para que Colombia realmente avance hacia esa atención primaria. En la sesión pasada cuando estuvimos con Eduardo, Eduardo mostró los referentes normativos, yo también mostré en parte en la sesión número 3, en la 2 se dio su vínculo con el tema de determinantes y en la 1 la dinámica y ese papel del primer nivel, pero también en el flujo de lo que significan las redes integradas. Entonces, lo primero que tengo que mencionar es que la atención primaria orientada a la comunidad no nace en el 78. La atención primaria orientada a la comunidad nace en 1930 en Sudáfrica, en donde, pues particularmente por sus condiciones, se dieron cuenta que la misma población empoderada podía empezar a construir y determinar cuáles eran sus necesidades. No obstante, años después, varios autores recopilan el término, porque esto es, pues, termina siendo posterior, y con base en la necesidad de organizar los recursos en salud de la población y con un abordaje centrado en la comunidad, como les digo, no es la atención de llevar el médico hasta las zonas apartadas, se concibe la atención primaria orientada a la comunidad, respetando inclusive la declaración de los principios definidos en 1978 en Almagro. Pero la atención primaria, a diferencia de lo anterior, determina, y estos son tres elementos y principios fundamentales, que hay que identificar y resolver los problemas y necesidades con la comunidad. O sea, la comunidad es un eje central en la identificación y resolución de estos problemas. Esto es importante, y si ustedes miran el texto de la reforma, no se concibe de esta manera. No se concibe no porque esté mal, sino porque normalmente este principio o esta expresión operativa no es muy bien comprendida aquí en Colombia y en muchos países en el mundo. Pero también no es solo integrar a los servicios de salud, sino también a la comunidad. En otras palabras, es esa sinergia entre comunidad y prestación de servicios para resolver los problemas. O dicho de otra manera, cuando la comunidad determina las necesidades, los servicios se ajustan a dichas necesidades y no al revés. ¿Y qué es lo que se logra con dicha integración? La comunidad es necesaria para que los individuos, familias y comunidades, aquí está la salud familiar, pueda generar los cambios, pero también la comunidad es garante para que esos cambios que se implementan se puedan cumplir. Entonces la comunidad es la que nos va a ayudar para que, por ejemplo, los hábitos y comportamientos saludables se puedan implementar. Y la literatura establece que en los elementos operativos de la atención primaria orientada a la comunidad, normalmente se tiene que basar en un ciclo de trabajo. Como yo les mencioné, la atención primaria tiende a ser en cierta medida teórica, romántica, ideal, pero las dos expresiones operativas, lo que son redes integradas, dice hay que cumplir con 14 atributos. Y la atención primaria orientada a la comunidad dice hay que hacer un ciclo de trabajo. Y se fundamenta en un modelo de investigación cualitativa que se llama investigación-acción participativa. Esto con base en distintos referentes en el mundo. Y, por ejemplo, se dice que los elementos mismos para implementar procesos de APOC, según Jaime Goffin,
se pueden resumir en estos 6 elementos. No los puse en ciclo porque más adelante les pueden usar un ciclo y la idea es no confundir el uno con el otro. La primera parte de trabajar en extensión primaria orientada a la comunidad consiste en definir y caracterizar a la comunidad. En otras palabras, ¿cuál es la comunidad? Tengo que conocer a la comunidad, definir en dónde está ubicada, quiénes son los integrantes de la comunidad, qué particularidades étnicas tiene dicha comunidad, qué desigualdades, qué condiciones. Antes de hacer cualquier cosa, yo tengo que integrarme a la comunidad, pero también tengo que determinar cuál es la información necesaria para conocer esa comunidad. Simplemente, o en otras palabras, es conocer a la comunidad. Cuando yo, por distintas herramientas o distintos elementos, empiezo a conocer la comunidad, establezco un diagnóstico comunitario. Empiezo a recoger información para hacer un diagnóstico comunitario. No hay una fórmula mágica, porque puede basarse en fuentes secundarias de información o en registros, en el perfil epidemiológico, en el plan de desarrollo municipal, en encuestas que se tengan, pero también puede basarse en datos cuantitativos, una encuesta de calidad de vida, en datos cualitativos, entrevistas, grupos focales, todo lo que sea suficiente para hacer ese diagnóstico. Nota y aclaración al margen. Nunca he visto un diagnóstico que sea lo suficientemente completo y amplio para abordar todos los problemas. ¿Por qué? Porque aplicar toda una serie de metodologías cuantitativas, cualitativas, de fuentes de información y otras metodologías de investigación operativa termina siendo complejo. Y lo que destaca lo anterior es que este proceso tiene que ser un proceso rápido. Uno puede hacer una aproximación y a partir de ahí conversar, y sobre todo las metodologías cualitativas en donde uno hace parte y se integra con la comunidad son eficientes para tener esa primera aproximación. Pero un detalle importante, esto es importante, un detalle importante, y esto es fundamental explicarlo, es que los problemas de la comunidad tienden a ser infinitos, inacabables, y esto no depende en cierta medida de una mirada paternalista a la población, sino porque es que esa es la realidad que tienen las poblaciones. Y como ustedes han visto, la salud tiene que ver con todo. O sea, si no hay agua potable, si no hay vivienda, si no hay seguridad, si no hay vías, pues eso va a impactar en la salud. Entonces, dicho de otra manera, el diagnóstico comunitario en salud va a abordar todas esas dinámicas y eso casi que tiene que ver con el desarrollo mismo de la población. Pero como los problemas tienden a ser interminables, la misma literatura, y esto ocurre en muchos sistemas de salud del mundo, establecen que los problemas tienen que ser priorizados. Los problemas hay que priorizarlos para poder focalizar los recursos tanto de la comunidad como de la prestación los administrativos, los tomadores de decisiones en la región, para empezar a solucionar e identificar cómo intervenir en esos problemas. Ahí es donde uno, después de priorizar, planifica la intervención, pues la implementa, uno hace una vigilancia y evaluación constante de dicha intervención y nuevamente analiza la nueva situación. Para los que manejan principios o bases de administración en general, esto puede ser muy similar a un ciclo PHBA: planear, hacer, verificar y actuar. Dicho de otra manera, es volver a empezar en ese ciclo interminable, y es por eso que también es muy similar a los procesos de investigación y acción participativa, ese proceso cíclico de trabajo que determina la atención primaria orientada a la comunidad. Pero asimismo, la literatura establece unos roles muy particulares de lo que cada actor debería asumir en el trabajo con comunidad. Lo primero que dice, y esto es clave en la literatura, y esto, como digo, a veces se confunde, es que cada uno de los actores profesionales de la salud cumple unos roles fundamentales en la atención primaria orientada a la comunidad. Y aunque no quiero darle un protagonismo fundamental al médico, el médico se coloca en primer lugar no porque sea el más importante, sino porque es necesario que el médico siga cumpliendo con sus funciones clásicas que son de educación, de prevención, diagnóstico, tratamiento, paliación y rehabilitación. Tiene que seguir haciendo y haciéndolo mejor. En otras palabras, en lo que hace el consultorio, lo que hace en el hospital, lo que hace en el centro de salud, tiene que seguirlo haciendo.
Entonces, ¿en dónde está la atención primaria orientada a la comunidad? Está orientada a que, además de lo que hace, pues que ojalá tenga ese enfoque pues, biopsicosocial, que contemple los determinantes y que haga un diálogo de saberes, que sepa que el paciente que fue operado, pues que tiene unas condiciones que van a limitar que su recuperación va a ser diferente, unas condiciones de vivienda, de servicios públicos, porque a veces, pues digamos que no se consideran o muchas veces se limitan a un motivo de consulta, pero hay que contemplarlo en consulta, pero además tener un diálogo de saberes, un diálogo de saberes, esa posibilidad de conversar y aprender de la comunidad, pero también promover la participación comunitaria y un detalle importantísimo, la autorresponsabilidad en salud, que es esa cultura de autocuidado. Entonces, y esto ya es un paradigma importante, la salud no se puede concebir si la población no pone su parte. Y esto a veces cuesta, esto a veces es complejo en la población decirlo, oiga, si, o sea, yo le puedo traer a los médicos especialistas, yo puedo montar las vías, pero usted no pone su parte, igual no, pues no se va a mejorar y no va a ser saludable. Esto es fundamental y a veces se olvida. Y el comportamiento de una persona tiene una influencia en el 40% de su estado de salud de enfermedad. O sea, depende de un porcentaje altísimo. En cambio, el hospital solo tiene un 10% de influencia en la salud de las personas. Entonces, esto es fundamental mencionarlo. Usted tiene que poner de su parte para eventualmente ser saludable. Entonces, es un primer principio, poner de su parte y en donde, si ustedes se fijan, aquí no estamos diciendo que el médico tiene que ir a la comunidad, no. Aquí lo que estamos diciendo, estimado médico, haga lo que tiene que hacer en consulta, pero hágalo bien, pero además contemple las condiciones sociales, promueva esa autorresponsabilidad en salud. Esto es fundamental. Y aquí es donde viene al margen otro tema, y abro paréntesis para ahorita cerrarlo, es la discusión del artículo 123 de la reforma, en donde decían, y la población lo está diciendo, es que el médico tiene que curarme mis condiciones. Es una pregunta que inclusive yo hago en distintos escenarios. ¿Cuántas enfermedades se curan? ¿Cuántas enfermedades el sistema de salud tiene la posibilidad de curar? Y si ustedes revisan, realmente son muy pocas las enfermedades que se curan en la historia natural de la enfermedad. Realmente son algunas infectocontagiosas y algunas nutricionales, pero el resto se cronifican, el resto generan secuelas, incapacidades, cicatrices, o incluso la muerte. Entonces, dicho de otra manera, el entender esos dos componentes, que la salud también depende de cada uno de nosotros y que normalmente las enfermedades no se curan y por eso la importancia de la prevención, son elementos fundamentales que en la consulta se deben enseñar. Esto es clave. Estos son elementos teóricos y elementos fundamentales de la atención primaria oriental a la comunidad, pero como les dije, aquí no está diciendo que lo tengo que llevar hasta la comunidad. Por otro lado, viene el personal de enfermería. Y el personal de enfermería es el más importante en un modelo de atención primaria orientada a la comunidad. Si ustedes revisan la relación de médicos y enfermeras aquí en Colombia, es una relación diferente. No estoy hablando de auxiliares de enfermería, estoy hablando de profesionales de enfermería, en donde hay más médicos que profesionales de enfermería. Y esa inversión o esa asimetría es diferente en los países donde realmente funciona la atención primaria, en donde tiene que haber más profesionales de enfermería por médicos. Pero aquí en Colombia, por un modelo pues, medicalizado hospitalocentrista, pues esa inversión se dio. Y en donde esa mirada que ya explicamos en sesiones anteriores, invisibilizó no solo a los profesionales de enfermería, sino al resto de profesionales, y los invisibilizó. Y es como si el modelo colombiano fuera solo centrado en el médico, pero ya vimos que el médico está restringido hacia un aspecto muy particular. Y entonces los profesionales de enfermería, en el texto dice enfermera, pero pues no tiene que ser limitado ese género, dice que el profesional de enfermería tiene que la labor de integrar y coordinar todo el equipo. Es la persona o es el enlace entre el médico y el resto de profesionales de la salud. Es fundamental ese rol que asume el profesional de enfermería, porque tiene esa capacidad de entender, de meterse a la cabeza, integrar con una gestión de manera eficiente, responsable y articulada lo que es el trabajo en comunidad. Y por otro lado, el médico, en el tema de redes, aquí no,
pues se articula con el resto de especialistas y ahí es donde entra el médico familiar. Entonces es fundamental, pero en el modelo de comunidad no necesariamente. Y también aparece otro profesional que aquí a veces tampoco es tenido en cuenta, el trabajador social. El trabajador social es considerado un profesional clave en el trabajo de comunidad, porque es la persona que ha sido formada para, en primer lugar, establecer el contacto con la comunidad. Es la persona que sabe cómo debemos llegar, porque uno de pronto como médico, que uno de pronto asume, tenemos que llegar a la comunidad, pero uno lo hace sin un mayor conocimiento, pero es fundamental. Ahora, esto no quiere decir que el médico no puede ir a la comunidad, pero no hacer diagnóstico, tratamiento ni rehabilitación, porque eso está en la parte hospitalaria. Posiblemente lo pueda hacer para la parte de educación y prevención de autorresponsabilidad. Esto es clave también mencionarlo. Entonces, el trabajador social se encarga de identificar y tener un enlace con los líderes comunitarios, pero también lidera la coordinación intersectorial, interproblemas, lo que ocurre realmente con la población. Y el resto de profesionales, y aquí estoy hablando porque a veces ocurre que psicología, que aquí en Colombia no se considera profesional de la salud, sí se considera ciencias sociales, pero sí es profesional de la salud. Por ejemplo, también fisioterapia, por ejemplo, fonoaudiología, bacteriología, todos, sin importar y sin restringir alguno, tienen que tener formación en salud pública, educación para la salud y ayudar o comprender lo que es una orientación social y comunitaria, pero también entender la articulación y reconocimiento de su rol, que quien se encargará de articularlo, pues va a ser también el profesional de enfermería. Por ejemplo, en una discusión que tuvimos académica, el profesional de odontología es clave en este tema. La caries y sobre todo la caries de infancia temprana, pero sobre todo la caries, es una de las enfermedades más frecuentes en el país, pero no le dan la relevancia que se merece. También fomentar el abordaje intersectorial y la participación comunitaria. Entonces, dicho de otra manera, cada profesional tiene un rol particular y es un rol pues, que tiene que avanzar. De esa manera y después de estos referentes, pues nosotros hemos avanzado, y ya esto también está articulado con la Organización Panamericana, en distintas experiencias en atención primaria orientada a la comunidad. ¿Y de dónde inicia? Inicia con la Ley 1438 del 2021, en donde cuando se adopta en Colombia por primera vez a la atención primaria, pues decidimos avanzar en un proceso desde el año 2012, en donde determinamos que, claro, era importante, por un lado, trabajar en el tema de redes integradas, que eso se hizo por un lado, pero por otro lado, trabajar en el tema de atención primaria orientada a la comunidad. Esto con una experiencia previa con estudiantes de medicina, pero decidimos empezar con una formación de líderes comunitarios en atención primaria, porque si ya lo he mencionado, lo importante es que la comunidad entienda, se lidere, se empodere, pero ayude en la identificación y solución de las problemáticas, pues los líderes tienen que ser formados. Y este fue un proyecto financiado por la Fundación Corona, el cual después, un año después, fue formalizado y se llamó Gestión Comunitaria de Atención Primaria en Salud y fue financiado también por la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana, en donde se pudo y se diseñó un proceso formativo amplio y después de la implementación en distintos escenarios, en 2017-2018 se virtualizó y se implementó en 11 municipios de la Sabana Centro de Cundinamarca. Y esta primera parte que estoy mencionando acá fue publicada en una revista indexada para mostrar la experiencia de cómo se debería formar en líderes comunitarios en atención primaria bajo el abordaje de atención primaria en salud. Esto permitió construir un ciclo propio que se llamó el ciclo de la salud comunitaria, que se basa en atención primaria y atención primaria orientada a la comunidad, pero también se utilizó los referentes de la Universidad de Kansas, el Community Toolbox o la herramienta, la caja de herramientas comunitarias, que particularmente también parte de otro componente, que es la teoría del cambio. Hay que intentar generar cambios porque es que muchas veces, dentro de la mirada positivista que todavía tiene, por ejemplo, los temas de salud, se busca en este tipo de iniciativas ver cómo ha sido el impacto, particularmente hacia la mortalidad materna. Esto busca son pequeños cambios que son sostenibles en el tiempo. También hace o parte de un diagnóstico participativo y también
se diseña un plan de mejoramiento de aprendizaje basado en proyectos. Y este ciclo es muy similar a lo que ya expliqué de Jaime Goffin, parte del conocimiento de la comunidad. Yo tengo que conocer la comunidad. Pero antes de hacer el diagnóstico comunitario, que es el paso número 3, que está en Jaime Goffin como paso número 2, y esto lo hemos visto con base en la experiencia, pero la literatura lo soporta, establece que uno debe fortalecer un proceso de confianza y credibilidad con la comunidad. Y es un proceso que es sistemático y hace parte de todo el ciclo, porque uno puede pretender primero conocer a la comunidad e inmediatamente hacer un diagnóstico comunitario sin ser parte de la comunidad, sin tener una confianza, sin ganar esa confianza. Eso, por ejemplo, me ha pasado mucho cuando yo trabajaba en La Guajira. Lo primero que me dicen, estamos cansados de que vengan y se tomen fotos y consideren que somos conejillos de indias. ¿Por qué? Porque nunca pasaron de la comunidad al paso número 3 y nunca se estableció un vínculo y es importante tener ese vínculo para trabajar. Luego, pues después de tener un diagnóstico comunitario, aquí se prioriza, se formula ese plan de trabajo, se hace un plan de trabajo y un elemento importante que Jaime Gopin tampoco incluye es que a veces el trabajo en comunidad es diferente, porque puede ser que aquí yo me equivoqué, hice mal un diagnóstico o hice mal un plan de trabajo y cuando empecé a hacerlo me di cuenta que el problema era otro o que el problema terminó cambiando. Imagínense que yo estaba implementando una iniciativa similar y llegó el COVID-19. Pues nos cambió el plan de trabajo y tuvimos que encerrarnos y empezar a valorar el trabajo, porque es que esa es la vida real no es perfecta, la vida real implica cambios, implica que uno tiene que valorar y eso hay que decirlo. Y cuando ya valoramos y ajustamos, pues se evalúa, se ejecuta y pues uno tiene que compartir el trabajo. De nada sirve que yo esto no lo socialice, no lo comparta. Y al finalizar, ¿cómo puedo mejorar? Porque aquí sigo evaluando y sostener el trabajo. Esto nos ha llevado a que desde el año 2012, como les conté, hasta la fecha, creo que son más, creo que ya llegamos a 480 y algo líderes comunitarios, hemos formado 420 líderes comunitarios en 10 años desde el 2012 y hemos llegado a 8 territorios, como aparece acá, hemos llegado por ejemplo a La Guajira, al Cauca, norte de Santander, también a Sucre, pero particularmente nos hemos centrado sobre todo en Cundinamarca. 420 líderes comunitarios certificados que han sido capaces de identificar problemas y necesidades en salud. Y esto nos llevó a que en el año 2022 ese proceso lo virtualizáramos y en este momento está en la plataforma de la Organización Panamericana de la Salud, el campus virtual, y está a modo de diplomado. Claro, es un proceso que requiere tutoría y no se abre, se abrió el año pasado una vez, a menos que los territorios necesiten o determinen la necesidad de hacerlo, pero está disponible. ¿Y qué se ha estructurado dentro de ese proceso? Que la formación se ha ajustado porque hay guías, procesos y hay metodologías y se puede hacer de manera presencial, se puede hacer de manera virtual o se puede hacer de manera híbrida y hay unas reglas ya preestablecidas. Algunos líderes se han convertido en consultores de nuestros estudiantes o participantes de los proyectos. O sea, después de entender, se vuelven más participativos. Claro, 420 para un país de 50 millones de personas es muy poco, pero también es mucho en comparación con este tipo de iniciativas. Y algunos de estos proyectos se han articulado a políticas públicas. Se han articulado, por ejemplo, a 16 planes locales de salud o planes de desarrollo municipal, porque parten de la comunidad y se contribuye a la solución de problemáticas reales. Por ejemplo, en uno de los procesos que nosotros tuvimos, un alcalde fue formado y el alcalde modificó su plan de desarrollo con base en lo aprendido. Eso está grabado. Nos pasó en el 2021 y la experiencia que estoy mencionando, pues como nos tocó cambiar el proceso y estábamos en plena pandemia, pues hicimos la formación de manera virtual con todas las limitaciones. 2 años antes habíamos hecho también la misma exposición y curiosamente en un periodo de 2 años, claro, hubo cambio de administración municipal, los problemas cambiaron. Eso también nos lleva a una conclusión importante. Los problemas cambian dependiendo del tiempo. Los problemas no son los mismos, los problemas no son estáticos. Mientras que 3 años, 2 años atrás, el principal problema de los 11 municipios, para 4 municipios eran las enfermedades crónicas,
para 2 municipios embarazos en adolescentes, para 2 municipios la falta de atención primaria, para 2 municipios la falta de hábitos saludables. Cuando lo hacemos nuevamente el proceso de manera virtual con un acompañamiento, aquí fueron 112 líderes comunitarios, en el anterior fueron 180 y diferentes, empiezan a salir problemas diferentes. Por ejemplo, trastornos de salud mental derivados por la pandemia en 3 municipios, desatención de las enfermedades crónicas durante la pandemia, baja cobertura de vacunación para otras enfermedades, abandono de adultos mayores, incremento del desempleo en madres cabezas de familia, violencia intrafamiliar y falta de cultura de autocuidado. Esto determinado por cada municipio. Y esto pues permite ver que los problemas son diferentes y que requieren una intervención que es multifactorial. Luego, cuando lo virtualizamos en la plataforma que les estaba mencionando, porque esto fue 2021, ya el siguiente año después, por ejemplo, lo implementamos de manera virtual en 4 municipios del norte de Santander, Villa del Rosario, Cúcuta, Tibú, y una Junta de Acción Comunal de Cúcuta. Los problemas son diferentes. Entonces, presencia de grupos armados, crisis migratoria, violencia, contrabando, por ejemplo, en Villa del Rosario. En Cúcuta, baja participación de la comunidad, también crisis migratoria. En Tibú, barreras de acceso. En la comuna 8, caries dental como primer problema. Pero a partir de lo anterior y esa determinación de prioridades, cada uno priorizó. Entonces Villa Rosario prioriza el tema de víctimas. Por ejemplo, Cúcuta, la integración de líderes comunitarios y creación de comités. En Tibú, la importancia de la telemedicina. Y en la Comuna 8, porque aquí no había ningún funcionario que apoyara, vamos a trabajar en dengue. Fue providencial, no sé si accidental o una coincidencia bonita, y cuando yo les consulto hoy, me dicen, estamos preparados para la epidemia que está llegando, y son líderes comunitarios. Esto puede ser lo más artesanal, pero tiene mucho sentido dentro del proceso, porque entendieron la importancia de la dinámica. Y hace exactamente 4 semanas, en la Universidad del Norte me invita, en este proceso que ha ido 3 veces a la población Guayú, a hacer el proceso de actualización. Cada 4 años yo voy, me siento con la comunidad, aunque parece más bonito, cada vez me reciben mejor. Eh, yo tengo que, lo primero que mencionar es la experiencia del trabajo con la comunidad. Ellos, como les mencioné, se sienten vulnerados y siempre me dicen el tema del agua. El tema del agua es fundamental. Hay otros problemas, hay unas altas tasas de desnutrición que no son comparables con el país, enfermedades transmisibles como dengue, pero también enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas son similares al país, pero todas las enfermedades transmisibles, la desnutrición, la mortalidad infantil, casi que puede duplicar o triplicar los indicadores que normalmente se presentan al interior del país, pero también muchas inequidades, desigualdades sociales. Estoy resumiendo todo lo que fue el proceso de trabajar con ellos. Pero cuando sentamos a pensar en el tema de alternativas, en este proceso, si ustedes se fijan, dijeron, vamos a trabajar en 4 alternativas. Salud mental desde la comunidad. Tenemos que aprender salud mental para poderlos apoyar, porque la pandemia nos dejó muchos elementos. Prevención del dengue desde la comunidad. Y como les digo, cómo trabajar en ese tema y es diferente. En prevención de enfermedades cardiovasculares. Y aquí se ha trabajado articuladamente qué hace el hospital y qué hace la comunidad. Y una de las cosas que me llamó la atención es que consideraron que para poder salir de su condición tenían que crear una red de emprendimiento comunitario. ¿Por qué? Porque mientras los productos Guayú los pueden vender a 10.000, 15.000 pesos, llega un emprendedor, una persona muy emprendedora, muy viva, si lo podemos decir, y los vende a 50.000, 200.000, y eso no les queda nada a ellos. Entonces ellos determinaron que a partir de lo anterior, la discusión que dimos, esa posibilidad de articularse para pues eliminar los intermediarios. Aquí sí es donde se elimina realmente la intermediación. Y esto parte de ellos, simplemente nosotros somos facilitadores, porque esto tiene que funcionar con o sin nosotros. Y es una conclusión importante. Esto nos lleva a varias conclusiones. Entonces, dentro de estas conclusiones, la importancia que juegan los recursos humanos en la disminución de las inequidades en salud, por lo cual hay que aprender atención primaria, porque estas son las competencias esenciales de la salud pública, pero también hay que saber de los determinantes y también lo que es salud pública, las instituciones formadoras. Nosotros tenemos que avanzar hacia la responsabilidad social, más allá de la responsabilidad social que se consigue, por ejemplo, aquí en Colombia.
Aquí en Colombia, cuando se va a acreditar un programa, la responsabilidad social la miden por educación continua y por congresos. No, esa no es la responsabilidad social. La responsabilidad social es acercarnos a la comunidad y en generar un impacto en el medio. Y es donde viene la tercera conclusión. Muchas de las cosas y que ustedes han visto que les comenté, por ejemplo, en La Guajira, y ocurre, es muy frecuente, ustedes miran publicaciones científicas, el país tiene exceso de diagnósticos, pero hay un imperativo ético importante. El imperativo ético es que si yo identifico un problema, pues tengo que solucionarlo. Yo no me puedo quedar con diagnósticos, somos expertos en diagnósticos, pero hay un imperativo ético que tengo, que es fundamental, que es solucionarlo. Cada experiencia de trabajo en comunidad es diferente, dependiendo del actor y el contexto. Este país es multiverso, yo no puedo establecer una fórmula mágica de arriba hacia abajo. Por eso esto se construye de abajo hacia arriba, porque depende de la organización, zona, territorio, valores, costumbres. Por eso yo no puedo establecer un proceso general. Y es importante trabajar desde la academia, tomar decisiones, prestadores, pero también desde el punto de vista interprofesional. ¿Esto qué quiere decir? Yo tengo que aprender como médico a trabajar como los profesionales de enfermería, con bacteriología, con odontología. Yo tengo que aprender a trabajar, porque mientras esto no se logre, pues vamos a seguir en el mismo círculo vicioso. Y esto nos lleva a lo siguiente. Ustedes podrán decir, claro, de pronto esa experiencia que usted hizo con líderes Guayú, pues es una experiencia de 40 líderes, pero la otra es de 180. Entonces no importa, porque es que el desarrollo de proyectos de atención primaria nos va a permitir poco a poco ir cultivando un jardín hasta llegar a un gran paisaje. Y ustedes se fijan, el paisaje no es todo de rojo, porque hay flores moradas, hay flores blancas, amarillas. Eso es lo que es atención primaria orientada a la comunidad. Yo no puedo pretender estandarizar. Esto es fundamental. Ya llegando a la segunda parte, y esta parte son solo 3 diapositivas, pero es importante, y esto lo menciono desde la academia, que las competencias de atención primaria, o sea, si yo quisiera atender y avanzar en atención primaria, pues adicionar a este proceso formativo que estamos viendo, pues también las competencias que tengo que desarrollar. Y las competencias, según distintos referentes, dicen que la atención primaria tiene 6 dominios de competencias. Primero hay que aprender elementos específicos de atención primaria. Dice de otra manera, un abordaje integral. ¿Y el abordaje integral qué es? No es solo el diagnóstico y tratamiento, también implica la prevención de las enfermedades, pero también la promoción de la salud. Eso implica, hay que entender esa mirada integral, pero también trabajar en equipo, y ya lo mencioné previamente. ¿Y cómo me coordino entre los niveles? Redes integradas de servicios de salud. Entonces, esto es lo específico, lo mínimo que debo aprender de atención primaria. Pero además, un detalle importante, es una aclaración fundamental que esperamos que con este diplomado haya quedado suficientemente claro. La atención primaria no es solo primer nivel, no es ir a comunidad, porque yo no puedo hacer atención primaria si tampoco tengo competencias clínicas. ¿Qué sentido tiene trabajar en comunidad si en el hospital no me van a resolver? Si no son suficientemente resolutivos, si no son buenos clínicos. Entonces también se requieren competencias clínicas. Yo no puedo favorecer la comunidad por descuidar al hospital. Tiene que haber un equilibrio entre los dos. Y es un elemento clave, importante. Esto también implica un buen trato al paciente, una atención centrada en el individuo, la familia, la comunidad, una atención preventiva, curativa, rehabilitadora y de cuidados paliativos, un seguimiento compartido, no es esa interconsulta, también una atención integral desde las emergencias y una atención domiciliaria. La atención domiciliaria, que es lo que yo les decía, que sigue como un proceso también de, pues puede ser de demanda inducida, de seguimiento, o llevar el médico hasta la casa, hace parte de las redes integradas, porque se puede contemplar o concebir desde ese punto. También se requieren competencias de comunicación entre nosotros mismos, entre otras profesiones, entre especialistas y también entre la comunidad, pero también resolver conflictos. Somos muy arrogantes y eso también tenemos que cambiarlo. Hay que hacer un gestión del conocimiento. Hay que saber utilizar sistemas de información. Y aquí es donde entra la telemedicina. La telemedicina es una forma de superar barreras de acceso, pero hay que ser buenos clínicos. Esto se articula con base en lo anterior. Saber utilizar Internet y análisis crítico de la evidencia. Tenemos que estar actualizados. Pero también la atención primaria implica conocer y saber salud pública y promoción de la salud, conocimientos en epidemiología, enfermedades de vigilancia, notificación obligatoria, hábitos y estilos saludables. Y por último, herramientas o habilidades de gestión.
conocer elementos administrativos y gerenciales, liderazgo, negociación, calidad, planificación y gestión clínica. La medicina basada en la evidencia tiene un propósito, tiene un porqué. Esto es lo que uno, si uno quisiera implementar atención primaria, esto es lo que uno debería capacitar a las personas que están en el territorio. Este diplomado, pues obviamente, está orientado a esa dinámica o esa introducción a la atención primaria, y es otra aclaración. Hasta ahora, o lo que ustedes han visto, les ayuda a entender esa comprensión, pero falta más para avanzar en la atención primaria. Si se requiere en el tema de redes integradas, pues ustedes van a tener que trabajar en las competencias administrativas, clínicas y logísticas, como se explicó en esa sesión, como por ejemplo ese abordaje sistémico, la gestión del cambio, porque la gente no quiere cambiar, formar equipos, tener esa confianza en los equipos, gestión de redes, manejo del conflicto y negociación. Y si uno quiere atención primaria orientada a la comunidad, saber conocer y llegar a la comunidad, realizar un diagnóstico con la comunidad, concertar y seleccionar con la comunidad de un problema comunitario. Esto es muy difícil porque nos cuesta acercarnos a la comunidad. Formular e implementar un plan de trabajo, monitorizar y hacer seguimiento a los programas y reflexionar, ¿esto sirvió o no sirvió? Y seguir mejorando. Esto nos lleva a que en varias publicaciones se haya determinado que para poder iniciar en atención primaria hay que entender ese vínculo, conocer determinantes sociales, redes integradas, elementos normativos y gestión del cambio. Es lo que ustedes vieron y está soportado en la literatura. Pero un estudio que publicamos sobre atención primaria y COVID-19 nos dejó 3 lecciones aprendidas. Y esto refuerza lo que estoy mencionando. Primero, salud comunitaria o atención primaria orientada a la comunidad. Es necesario. Tanto era necesario en la pandemia, tanto como en la pospandemia. O sea, esta atención primaria orientada a la comunidad que les acabo de mencionar es fundamental. Y es una conclusión importante. Telemedicina también es fundamental. Y salud mental, y se recomienda la guía de MHGAP, que es una guía para formar en salud mental para personal no especializado y para poder mejorar en este componente. Y un eje central es el trabajo entre la medicina familiar y enfermería, quienes deben liderar el proceso. Tienen roles diferentes y articuladores, el médico familiar con el resto de médicos y enfermería con el resto de profesionales. Son los que deben encargarse de liderar el proceso. Esto nos lleva a 4 ejemplos de trabajos. Vayan preparando sus preguntas, que estamos a punto de finalizar, que han sido publicados y que han derivado de este diplomado. Este diplomado ha sacado muchas publicaciones, pero solo me voy a centrar en 4, pues la última también tiene que ver con este proceso, para poder tener en cuenta. La primera fue publicada en el 2015, está en la plataforma, se hizo en el municipio de Tauramena, Casanare. Fue una estudiante, que es María Eunice Rodríguez, enfermera de profesión, que yo fui el tutor que la fui acompañando, quien determinó que su propuesta, y se convirtió en un artículo, porque era un artículo sencillo. O sea, ella trabajaba en la Secretaría de Salud del municipio y determinó cómo mejorar o implementar la atención primaria y las redes integradas en una institución de primer nivel en Tauramena, Casanare. Esta es la propuesta. O sea, ¿se publicó la propuesta? Claro, se publicó. La propuesta está publicada y está en la plataforma. Y la propuesta, porque ese puede ser un ejemplo de lo que ustedes pueden utilizar, parte de lo siguiente. La parte inicial, que fue la introducción, determina la importancia de implementar la atención primaria de Tauramena y describe que Tauramena es un municipio en ese momento de 20.000 habitantes con una actividad económica, y describe el perfil epidemiológico. O sea, describió el perfil epidemiológico y los problemas que tenía el municipio. ¿Para qué? Pues para diseñar su propuesta de mejoramiento, propuesta que se determina a partir de estos 7 ejes. Esta es su propuesta y cada propuesta la describe y cada propuesta tiene un referente y la escribió de esa manera. Digo, yo tengo que partir de un diagnóstico de salud porque mis fuentes de información están desactualizadas. También cómo fortalecer la participación comunitaria, cómo formar a mi personal la atención primaria, redes integradas, quién debe liderar, cómo los servicios se deben optimizar, hacer vigilancia y evaluación y apoyo a la comunidad y a líderes políticos. Fue su propuesta y la propuesta fue soportada a cada punto con base en lo que ella vio y con base en la literatura. Una propuesta muy bonita y, como mencionó, fue publicada. Esta otra es mucho más, digamos, ya es más cerrada, más académica. La anterior es más, pues, desde un nivel comunitario.
que es telemedicina en procesos de rehabilitación en pacientes con paraplegia bajo el contexto de atención primaria en salud. Entonces, es una revisión de la literatura, es un artículo de revisión, cómo la telemedicina en rehabilitación puede servir desde la atención primaria y fue publicado en el 2019. Y está este último, o penúltimo mejor, que era el que les estaba mencionando, que fue publicado en 2021, descripción y análisis de las intervenciones fundamentadas en la atención primaria para responder al COVID-19 en Colombia. Aquí se habla particularmente también de la pospandemia. Hizo una revisión narrativa y partió en que 4 participantes del diplomado determinaron en plena pandemia por qué la atención primaria no podría servir y se hizo la revisión, una propuesta muy bonita que fue publicada en una revista científica. Y lo último que salió, me lo enviaron ayer, fue un trabajo realizado entre la Organización Panamericana de la Salud y la Asociación Colombiana de Salud Pública. Es un libro que nos salió ayer, que fue publicado por el doctor Eduardo Guerrero, el doctor Rafael Tuesca, quienes fueron conferencistas, también Julián Vargas de la Universidad de Antioquia, Rafael Valencia, que trabaja en el Caribe colombiano, en donde hablamos esto lo empezamos desde el año pasado, fue una investigación que hicimos que la convertimos en libro, aportes y desafíos en el proceso de la reforma del sector salud, con énfasis en territorios prioritarios en Colombia 2022. Pues sale ahorita en mayo de 2023 y tiene 5 capítulos. Entonces, por ejemplo, la autoridad sanitaria desde la gobernanza e institucionalidad. Este lo hizo, Julián Vargas. Esto lo hicimos con Rafael Tuesca, capacidad resolutiva en atención primaria y tecnologías de información y comunicación para Colombia. Equipos interdisciplinarios y estrategia innovadora de capacitación, también hicimos con Rafael. Costo del talento humano, este es buenísimo porque lo hizo Rafael Valencia. Costo del talento humano, servicios integrados en las rutas integrales, porque parte del talento humano, ¿cuánto costaría solo implementar la 3280? Y es un análisis supremamente interesante. Y la alianza académica como un elemento importante de responsabilidad social, esta la hizo Eduardo Guerrero. Son 5 capítulos interesantes, el libro pues salió ayer, va a salir próximamente la URL disponible, es para tener en cuenta, porque esto va a ser importante en el marco de la discusión que se está dando. Pues bien, después ya de este proceso, ya llevamos 1 hora y 10 de sesión, no vamos a llegar hasta las 7. Entonces, tengan alguna pregunta o algún comentario, pueden levantar la mano, pueden hacer el comentario en el chat y mientras tanto voy viendo las preguntas en el chat ya por ir cerrando. Entonces, menciona una pregunta, menciona a Wilfrido que si el módulo 4 se podía extender, como ya les mencioné, se extendió hasta mañana el taller. William Contreras, buenas tardes. En este último ciclo del diplomado, lamentablemente no tuve tiempo para avanzar en las tareas, tuve que tener algunos asuntos. Entonces, como estoy mencionando, pasa prácticamente lo mismo. Recuerde que este número 4 tiene algunos elementos y particularidades. Está el taller que todavía se puede, tiene que ver con el trabajo final y está el foro de discusión, o sea que todavía se podría. Y no sé si ustedes tendrían alguna pregunta o algún comentario antes de finalizar la sesión de la tarde de hoy. ¿Alguna pregunta o comentario? Bueno, listo. Puede ser en el Mira, yo chat o sí pueden tengo una hacer. pregunta. Buenas noches. Dale, Referente a la Natalia, excelente. entrega del que vamos a hacer al final, nosotros subimos el documento para que tú lo revises y sobre ese documento la misma semana hacen la retroalimentación o ya es al final que se hace una retroalimentación. No, tienen 3 semanas para hacerlo, porque después, la reglamentación para que el documento se mejore, si se quiere mejorar, puede llegar a demorar hasta 6 meses. A veces me he demorado 1 mes con ustedes y se hacen sus tutorías que ya se salen del diplomado. O sea, con solo enviarlo y obtener la calificación, finaliza oficialmente el diplomado. Y si ustedes desean, se puede continuar y se hace tutoría personalizada. Ah, ok, bueno, muchas gracias. Gracias, profe. Perfecto. Profe, una pregunta. Sí, Gracias. Digamos que a lo largo del diplomado hemos visto cómo
digamos que APS inicia con la 1438 en nuestro país. Sin embargo, digamos que no he visto cómo se articula con Resolución 518/2015, que finalmente es donde están esos equipos, hablando ya de territorio, que pertenecen a un hospital y que hacen todo su actuar pues para un municipio. Entonces, digamos que no he visto esa articulación, no sé cómo la han contemplado Oh, ustedes o cómo ven pues el famoso PIC de los municipios. pues tú tienes toda la razón, Mónica. Y antes de responderte, Yolanda preguntó los grupos de trabajo cuándo los pueden notificar. Ustedes los pueden conformar como quieran y no tienen que notificarlo. Eh, sí, y la tarea de la cuarta entrega se puede hasta mañana, Yolanda. Los grupos ustedes los conforman como quieran y pueden ser, recuerden, grupos de 4 personas. Tienes toda la razón, Mónica, y hace referencia a lo anterior. Y aquí viene un proceso histórico interesante, porque los planes de intervenciones colectivas, desde el punto de vista amplio, se crean antes de la 1438, se crean desde la 1122, con la 425, cuando se crea el primer Plan Nacional de Salud Pública. Y en ese momento, un detalle importante es que no se había concebido la atención primaria en salud en Colombia. Cuando llega la 1438 y posteriormente el primer Plan Nacional de Salud Pública, y no sé si ustedes recuerdan, hay un documento interesante que se llama Pase a la Equidad, uno empieza a ver una asimetría. Para mí no es claro, o sea, lo que tú mencionas, esa percepción que tienes, para mí también es igual. Yo veo que como si por un lado se quisiera mejorar esa parte colectiva desconociendo la atención primaria, pero el plan nacional, digamos que aunque lo establece y estableció los lineamientos, pues no estableció esa articulación. Cuando yo veo el nuevo plan nacional y uno empieza a ver, incluso ni siquiera la de 1751, la ley estatutaria, y cuando uno inclusive la política, uno empieza a ver eso con manera tímida. Y no es hasta el plan decenal, el nuevo, el 2022-2031, que uno empieza particularmente a ver que posiblemente existe una articulación. Pero desde el punto de vista amplio y hasta la fecha, yo diría que no, o sea, es necesaria, pero que realmente no existe. Y que es un elemento fundamental que con o sin reforma hay que empezarlo a trabajar porque es necesario para poder avanzar en esos roles y funciones que sean desde la atención primaria. No sé si te respondí. Sí, Doc, digamos que sin embargo, digamos en la experiencia que he tenido, digamos con los PIC, que claro, que antes inició con el plan de atención básica, para allá los PAP, mucho tiempo atrás, si bien, digamos, es personal contratado por los hospitales para que le respondan a unas necesidades del municipio y ya hablándolo en términos administrativos, finalmente esa labor que se hace en terreno no se articula, siendo personal del mismo hospital, no se logra articular con el primer nivel de atención. Digamos que caminan por rumbos diferentes. Entonces, digamos que ahí, digamos que si se fortalecieran esos equipos que están en terreno, en esa articulación simple, digamos que podríamos empezar a cambiar y caminar hacia la APS, creo, ¿no? Completamente de acuerdo nuevamente. Yo hacer un comentario, pero es más un comentario personal y puedo estar muy equivocado y hago esa aclaración. Cuando yo iba a varios municipios en distintas pues, locaciones del país, me doy cuenta que casi siempre la secretaría, o en algunos sitios, termina contratando el PIC con el hospital. Y a mi juicio, no sé si estoy errado, pues cuando se contrata con el hospital, que en su mayoría no comprende que es atención primaria, pues sigue perpetuando esa ausencia de atención primaria. Entonces, y eso lo he visto en muchos sitios, en otros no. En otros sí he visto que la secretaría intenta avanzar en atención primaria y a veces llega al hospital y le dice, bueno, no me vas a contratar porque es que usted tiene que cumplir, tiene que cumplir unas metas. Pero digamos que en la mayoría de los sitios en los que yo he visto, y es mi percepción, pero puedo estar muy equivocado, se da es por ese motivo. No sé si esa percepción también es compartida por ustedes. Sí, de acuerdo, Doc. A veces se está en tema de cumplimiento de metas y pues digamos que ya depende también es de las secretarías de salud que hagan esa gestión y liderazgo.
para que efectivamente pues se logre articular con el primer nivel de atención. Perfecto. Menciona una persona una pregunta. Doctor, ¿nosotros podemos implementar desde nuestro lugar de trabajo elementos de atención primaria? ¿Es necesario esperar a que se modifique el sistema de salud? Mira, Gabriela, no es necesario. En el artículo, en el último artículo que se envió, ahí se menciona que Colombia, yo pensaba que eran 9, son como 15 referentes normativos que determinan que no se necesita una reforma para implementar la atención primaria. O sea, la atención primaria ya está adoptada. Lo que se necesita es que realmente algunos superen esa brecha y se resistan. Y eso ha ido ocurriendo. Pase o no pase la reforma, desde la Dirección de Talento Humano se está buscando fortalecer los equipos extramurales, pues, y desde la formación de atención primaria con más competencias. Pase o no pase la reforma, desde la academia se está pensando en cómo formar en atención primaria, porque se dieron cuenta en este momento que la atención primaria es de moda, pero la atención primaria viene de tiempo atrás y lo que falta realmente es que todos nos articulemos para implementarla. Entonces, con o sin reforma, ya la atención primaria se puede implementar, porque el mismo Plan Nacional de Salud Pública, que es una política de Estado a 2031, así lo establece. Entonces, no es necesario esperar la reforma para empezar a implementar. Por ejemplo, algunos de mis egresados, estoy hablando de en Casanare, estoy hablando de Huila, desde el año pasado empezamos a implementar iniciativas de atención primaria, las estamos ahorita documentando, porque no es o sea, no tenemos que esperar a la reforma para empezar a implementar, al contrario, empezar a buscar estrategias y elementos de atención primaria que después de que ustedes han concebido bien lo que significa, les va a permitir estar un paso adelante para cuando eventualmente llegue la reforma. ¿Perfecto, Gabriela? Listo. Entonces, bueno. Entonces, estimados participantes, ustedes han sido muy amables. Esta es la última vez que nos vemos de manera sincrónica, a menos que después tengamos tutorías de los trabajos finales. Recuerden que están acá mis datos para que los tengan en cuenta. Igual yo les mando por mensajería. Les recomiendo que me sigan en Twitter, en Instagram, en YouTube, porque particularmente, o sea, y que sigan. A veces yo coloco videos o coloco algunas cosas y vendrán algunas más adelante. Por ejemplo, hay una línea de investigación interesante que yo tengo que es sobre servicios social obligatorio, otra que es de vacunación, toda esta parte de formación. Hay una que es de telemedicina. El próximo mes voy a sacar una de inteligencia artificial en salud. Entonces, a veces voy sacando algunos elementos y también tengo algunas columnas de opinión que hablan sobre atención primaria de una manera muy neutral, en donde curiosamente personas tanto de pro o en contra de la reforma les ha gustado, porque es una mirada muy neutral, muy objetiva de distintos temas. La próxima columna de opinión tiene que ver sobre la salud en La Guajira. Hay otra que es sobre impuestos saludables en Colombia. Estaba pensando una sobre la medicina. No te preocupes, si tú ingresas a la plataforma, dice 24 de mayo, pero tú ingresas, te vas a subirlo hasta mañana 25, no te preocupes. A 24 es mañana, hoy es 23, Yolanda. Pues por eso aparece hasta mañana. Es esta mañana que es 24, hoy es 23. Entonces, bajo ese orden de ideas, se le recomienda así, ¿cierto? Entonces, tener en cuenta los datos sí, para que me puedan contactar y en el contacto incluso yo les comparto mi teléfono. Eso no lo comparto por acá porque después queda grabado y después te vas a dar cuenta que muchas personas, que ya me pasó hace 3 años, me empiezan a consultar para otros elementos, pero después yo se los entrego cuando avancemos en los trabajos finales. Pues bueno, voy a dejar aquí de grabar la sesión. Les agradezco por su tiempo, por su atención. Esperamos que este diplomado haya sido de todo provecho. Recuerden que estamos en el módulo final. Como tal, no tendremos sesión de cierre, porque pues no se hace de manera oficial, porque pues como no sabemos cuándo entregan los diplomados, pues por eso preferimos hacerlo de esta manera. Entonces, que tengan un resto feliz de diplomado, que puedan finalizar de manera apropiada y seguimos viéndonos en la virtualidad. Leo, muchas gracias.